El programa Stable está diseñado para proveer información importante acerca de la estabilización para personal de salud materna neonatal en todos los niveles de los hospitales comunitarios y hospitales con atención de parto hasta las salas de urgencias y los ambientes hospitalarios más complejos. Tiene 2 metas. La primera es organizar la información usando una mnemotecnia para ayudar a la retención y el recuerdo de las actividades de estabilización que son importantes en el periodo post-reanimación y pretransporte de los neonatos enfermos. La segunda es mejorar la seguridad del paciente recién nacido por medio de procesos estandarizados para la evaluación y el cuidado, para animar a trabajar en equipo e identificar las áreas donde los errores médicos pueden ocurrir, para así reducir y eliminar los eventos adversos que son prevenibles. Como podemos ver, en la mnemotecnia se tienen en cuenta los aspectos más importantes para el cuidado post-reanimación y el pretransporte, que son la glucosa, la temperatura, la vía aérea, la presión arterial, los exámenes de laboratorio y el soporte emocional. S de sugar o glucosa. En cuanto a manejo inicial, si el neonato está muy enfermo, evitar la alimentación enteral por riesgo de aspiración, que puede llevar al neonato a dificultad respiratoria, fatiga y pobre succión, desarrollo de hilo intestinal dado por emesis y retardo en el vaciamiento gástrico, además hipoxia intestinal y choque distributivo. Se deben establecer accesos intravenosos periféricos para aplicar soluciones con glucosa y ruta de medicación de emergencia, recordando que el neonato requiere suministro constante de glucosa para un adecuado funcionamiento metabólico. Algunos neonatos tienen riesgo de hipoglicemia. Aquellos pueden tener una reserva inadecuada de glucógeno en el caso de neonatos prematuros, pequeños para la edad gestacional, feto críticamente estresado, niños con hiperinsulinemia, que se presenta en neonatos de hijo de madre diabética, grande para la edad gestacional, a otros neonatos que generan una utilización de glucosa excesiva, como los neonatos pequeños para la edad gestacional, en infección neonatal, shock, patologías cardíacas y respiratorias, la hipotermia, la hipoxia, la prematurez, el estrés en el periodo del nacimiento. Los pacientes hipóxicos deben tener un cuidado especial, ya que eso reemplaza en el método de producción de ATP de la vía aeróbica a la vía anaeróbica, lo que lleva a acidosis láctica y bajos niveles de bicarbonato y además déficit de base. Otros factores de riesgo pueden ser fármacos administrados en la madre, como los beta-simpático-miméticos, como la terbutalina y la ritrodina, los beta-bloqueadores, la clorpropamida, las tiazidas, los diuréticos de asa y los tricíclicos usados en el tercer trimestre. Cuando alguno de los niños tiene factores de riesgo, se debe iniciar la preparación para la vida extrauterina. El feto inútero no produce glucosa, depende del aporte materno de esta. Es por eso que se debe tener un cuidado especial en neonatos que vengan con factores de riesgo. El feto almacena glucógeno y cuando se pinza el cordón se hace la glucogenólisis para el aporte de glucosa del neonato. En cuanto a los cuidados postnatales, tener en cuenta los pacientes con factores de riesgo ya mencionados. En estos, hacer tamizaje de glicemia, mediciones de cada 15 a 30 minutos en 2 pruebas consecutivas para esperar los valores consiguientes a las pruebas. Los valores normales de glucosa en un neonato son entre 50 y 100 miligramos por decilitro. Si tenemos unos valores iniciales de menos de 50 miligramos por decilitro, debemos iniciar a tomar una prueba sérica y la reposición, y más de 150 miligramos por decilitro, considerar estrés o prematurez como causa de esta. Cuando tenemos una glucosa por debajo de 50 o sospechamos que el niño o el neonato va a tener hipoglicemia, tenemos que ir a buscar signos de hipoglicemia como los temblores, la irritabilidad, la hipotonía, letargia, llanto débil o agudo, hipotermia, pobre succión coordinación, taquipnea, cianosis, apnea y convulsiones. Cuando se haya hipoglicemia o hay signos evidentes de hipoglicemia o factores de riesgo para hipoglicemia, tenemos que generar
el mantenimiento de líquidos para el aporte adecuado de glucosa. Lo iniciamos dando dextrosa al 10% a razón de 80 cc kilogramos al día sin ningún electrolito. En casos de recién nacidos con glucosa menor de 50 miligramos por decilitro, iniciamos un bolo de 2 cc por kilogramo seguidos de una infusión de 80 cc kilogramos al día. Evaluando los síntomas, haciendo tamizajes de glucometrías cada 15 a 30 minutos hasta la estabilización de los niveles normales. Si el recién nacido, luego de esta primera intervención, continúa con una glucosa de menor de 50 miligramos por decilitro, repetimos un bolo de 2 cc por kilogramo y aumentamos la infusión a razón de 100 cc kilogramo al día, pero usando dextrosa del 12.5 o 15%. En este caso ya no se administra los líquidos por línea periférica, sino por línea central. Y debemos hacer monitoreo continuo de la glicemia cada 30 a 60 minutos. Por vía central lo hacemos por vía de cateterismo venoso umbilical. Esta tiene unas indicaciones claras y una de las indicaciones es que dada la condición del paciente, el cateterismo venoso umbilical es la mejor opción para la administración de líquidos y medicamentos. Además, basados en la salud y el estado del paciente, se vislumbra o se prevé que el establecimiento de una vía periférica será dificultosa en un periodo de tiempo razonable. También otra indicación para este procedimiento es requerir más de una línea venosa. También cuando la dextrosa se van a utilizar de infusiones de dextrosa mayores de 12.5%. También podemos hacer cateterismo umbilical en caso de requerir algún acceso arterial, en caso de monitoreo de tensión arterial y gasimetría, reconociendo el adecuado posicionamiento de que tiene una posición baja y alta. La posición alta debe quedar entre T6 y T9 y la baja entre L3 y L5. En cuanto a la temperatura, es importante identificar a la población vulnerable, como lo son los pacientes prematuros con bajo peso al nacer, los pequeños para la edad gestacional, los neonatos con requerimiento de reanimación prolongada, los defectos de cierre que pueden ser abdominal o espinal, los neonatos que se encuentran enfermos con infecciones, problemas cardíacos, neurológicos, endocrinos o quirúrgicos, especialmente si tienen defectos que puedan afectar la pérdida de calor, y finalmente los neonatos que estén hipotónicos, debido a sedantes, analgésicos, paralizantes o anestésicos. Es importante tener en cuenta los rangos de temperatura, siendo normal de 36.5 a 37 grados, hipotermia leve entre 36 y 36.4, hipotermia moderada entre 32 y 35.9 e hipotermia severa menor a 32 grados. Es importante fijar una meta clara que debe estar entre los 37 grados centígrados y monitorizar cada 15 a 30 minutos la temperatura. Es fundamental conocer los métodos de pérdida de calor para poder prevenir que se den. El primero es la pérdida de calor por conducción, que es la transferencia de calor entre dos objetos sólidos. La forma de evitar que haya una pérdida de calor por este método es precalentando todo lo que se va a usar en el bebé previamente, como los gorros, la ropa y usar el colchón térmico. El segundo método de pérdida de calor es la pérdida de calor por convección. Este se da cuando se pierde calor al estar en contacto con corrientes de aire. Y la forma de prevenirlo es dejando cerradas las ventanas, las puertas, no exponerse a corrientes de aire de ventiladoras y además evitar que se abran las puertas de la incubadora mucho tiempo, ya que esto hace que también se pierda calor. El tercer método es el método de pérdida de calor por evaporación, que se da cuando hay humedad en la superficie corporal. La forma en la que se evita esta pérdida de calor es haciendo un buen secado del bebé y adicionalmente evitando que esté en contacto con superficies húmedas. En el caso de los bebés también es importante estar pendientes del pañal. Si el pañal está mojado, también puede hacer que haya pérdida de calor por evaporación. El cuarto método de pérdida de calor es la pérdida de calor por radiación. Ocurre cuando hay una transferencia de calor entre dos superficies sólidas que no están en contacto la una con la otra.
Finalmente es importante destacar los signos de deterioro al rápido recalentamiento, dentro de los cuales están la taquicardia, ya que indica que hay una compensación a una disminución del gasto cardíaco, el desarrollo de una arritmia cardíaca, la hipotensión, la hipoxemia, que se evidencia con la desaturación, el aumento de la dificultad respiratoria y el aumento de la acidosis. Un gran número de neonatos son llevados a UCI por dificultad respiratoria. Es por eso que es importante la evaluación y el monitoreo continuo de sus pacientes, al menos cada hora o cada 3 horas en los niños que estén menos enfermos. La temperatura, la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, la saturación de oxígeno y la presión arterial. La frecuencia respiratoria no normal en un neonato es de 30 a 60 respiraciones por minuto. Estas respiraciones deben ser sin dificultad para la entrada de aire con una expansión simétrica del tórax. Para evaluar si un neonato tiene dificultad respiratoria, se tiene en cuenta la frecuencia respiratoria. Para evaluar el esfuerzo respiratorio se tiene en cuenta la calidad de la entrada de aire a la auscultación, las retracciones, el quejido, el aleteo nasal y la apnea. En cuanto a las retracciones, pueden ser intercostales, subesternales, subcostales o supraesternales. De acuerdo a ellos, podemos determinar el grado de dificultad respiratoria de nuestro paciente. También podemos tomar gases sanguíneos del talón. Se debe calentar antes 3 a 5 minutos para tomar la muestra. No son muy confiables para evaluar la oxigenación. En los recién nacidos de menos de 48 horas hay un pico de un pH ácido que después de estas horas debe ser un rango normal. Debemos tener en cuenta algunos signos de falla respiratoria para colocarle a nuestro paciente ventilación a presión positiva o intubación orotraqueal. Incapacidad para mantener una saturación de oxígeno aceptable, un rápido incremento de la concentración de oxígeno para mantener una saturación por encima de 90%, una PCO2 mayor a 55 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.25, dificultad respiratoria significativa, que es retracción moderada a severa, más quejido, más aleteo nasal. El neonato tiene una hernia diafragmática o tiene una apnea severa y episodios de bradicardia, o el neonato que tiene jadeos. En neonatos es frecuente que se pase por alto la presión arterial. Sin embargo, debemos recordar que en ellos la hipotensión es un signo tardío de choque. Es importante recordar que el choque es definido como la inadecuada perfusión y entrega de oxígeno a los órganos vitales. Las principales causas son hipovolémico, que es secundario a un bajo volumen de sangre circulante, y este puede ser hemorrágico o no hemorrágico. Entre los hemorrágicos encontramos los intrapartos, como las hemorragias fetomaternas, el abrupcio de placenta, la placenta previa, entre otros. Y postnatales, que pueden ser hemorragias intracraneales, pulmonares, de las glándulas adrenales, del cuero cabelludo, como por ejemplo una hemorragia subgaleal. Hemorrágicas donde la principal es la deshidratación. Otra causa es el cardiogénico, que está dado por el mal funcionamiento del músculo cardíaco. Lo podemos encontrar cuando el neonato presenta asfixia intraparto o posparto, hipoxia, acidosis metabólica, infección, dificultad respiratoria severa que requiera una asistencia ventilatoria, hipoglicemia severa, desequilibrio electrolítico o metabólico severo, arritmias o defectos cardíacos congénitos. Finalmente, el séptico, que es causado principalmente por infecciones bacterianas o virales. Los signos clínicos de choque los podemos dividir en varios grupos. Inicialmente, los signos de dificultad respiratoria, que como ya vimos son la frecuencia respiratoria, el quejido, el aleteo nasal, la apnea y las retracciones. Los pulsos periféricos débiles, pulso braquial mayor al femoral que nos haga sospechar de una coartación aórtica. Perfusión periférica, que se encuentre pobre, que haya una piel fría o una piel marmórea. El color, que encontremos al paciente cianótico o pálido. La frecuencia cardíaca, que esté bradicárdico por debajo de 100 latidos por minuto, taquicárdico por encima de 180 latidos por minuto sostenidos
Y si encontramos una taquicardia que sea mayor a 220 latidos por minuto, se considera que el paciente está cursando con una taquicardia supraventricular. En los hallazgos radiográficos del corazón podemos encontrar que esté en aumento, lo que nos hace sospechar de una disfunción miocárdica o una insuficiencia cardíaca congestiva. Si lo encontramos pequeño, podemos sospechar de una pobre llenada o de una precarga. Adicionalmente a la auscultación, el soplo. La presión arterial, como ya les había comentado, es un signo tardío de descompensación cardíaca de choque. La quinta sección es la correspondiente a exámenes de laboratorio. Esa sección se enfoca principalmente en la infección neonatal e incluye la interpretación del conteo completo de células sanguíneas y el tratamiento antibiótico en una sospecha de infección. Para esto es fundamental conocer inicialmente los exámenes de laboratorio que se deben obtener durante el periodo posterior a la reanimación y previo al transporte. Antes del transporte, los siguientes exámenes son sugeridos. El primero de ellos, el conteo de glóbulos blancos, entendido como un leucograma con diferencial. También podemos pedir un hemocultivo, siempre usando una técnica estéril cuando se obtenga el mismo, y si es posible obtener como mínimo 1 mililitro de sangre por frasco de cultivo, y siempre obtenerse antes de iniciar los antibióticos. Otro examen es la glicemia, que se debe verificar tempranamente y chequear continuamente según lo indicado y basado en factores de riesgo del paciente, y los gases sanguíneos. Esto si el neonato tiene dificultad respiratoria o hay historia clínica de choque. Después del transporte y dependiendo de la historia del neonato, los factores de riesgo y la presentación clínica, pueden obtenerse otros exámenes adicionales como parte de la evaluación en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Estos exámenes usualmente no son necesarios antes del transporte a menos de que sean solicitados por el médico tratante del equipo de transporte. Entre ellos tenemos la proteína C reactiva para hacer seguimiento a los cuadros infecciosos, electrolitos para evaluar la hipo o hipernatremia, la hipo o hipercalcemia y para calcular el anion gap cuando hay acidosis metabólica. Otro examen es el calcio ionizado, los exámenes de función renal como el nitrógeno ureico y la creatinina, los exámenes de función hepática como el AST, ALT y GGT, las bilirrubinas conjugadas y no conjugadas y los estudios de coagulación como el PT, PTT, el fibrinógeno y el dímero D. Continuando, dentro de esta sección también se deben identificar los factores de riesgo perinatal y postnatal que predisponen a los neonatos a adquirir infecciones. De igual forma, los signos clínicos de sepsis neonatal deben ser identificados. Entonces, dentro de la infección neonatal, los factores de riesgo que nos hacen sospechar de que el paciente curse con un cuadro de sepsis son los siguientes: la ruptura prematura de membranas, la amenaza de parto pretérmino, la corioamnionitis, la infección o enfermedad materna reciente, la fiebre materna en el periodo periparto, la infección del tracto genitourinario materno, la ruptura prolongada de membranas mayor a 18 horas, la instrumentalización en la sala de expulsión o en la sala de cuidado neonatal. También tenemos que tener en cuenta los signos de infección neonatal, dentro de los cuales vamos a encontrar dificultad respiratoria. También encontraremos la inestabilidad térmica, dada más comúnmente por la hipotermia y en menor medida por la hipertermia. La intolerancia a la alimentación, caracterizada por los vómitos, distensión abdominal, aumento en el residuo gástrico y un patrón alimenticio pobre. La perfusión tisular anormal, caracterizada por piel moteada, color pálido o gris, tiempo de llenado capilar prolongado. Y también encontraremos la frecuencia cardíaca y presión arterial anormal, principalmente dado por taquicardia, bradicardia o hipotensión, que nos pueden hacer pensar en un cuadro infeccioso. Finalmente es el estado neurológico alterado, dado por la letargia, la hipotonía, la irritabilidad y las convulsiones, lo que puede orientar al clínico a sospechar de un cuadro de sepsis.
Finalmente, el tratamiento antibiótico inicial en un neonato al que se le sospecha sepsis debe ser iniciado rápidamente e inmediatamente posterior a la toma del hemocultivo. Los antibióticos de elección pueden variar de hospital en hospital o de región en región. Sin embargo, es la ampicilina y la gentamicina los más comúnmente usados por su amplio espectro. El nacimiento de un niño tiene un impacto emocional muy fuerte a nivel familiar y más aún cuando el neonato nace enfermo. Por ende, las reacciones de los padres pueden ser muy variadas e incluso dentro de la misma pareja pueden reaccionar diferente. Hay que acercarse a la familia sin prejuicios y de una forma empática. El apoyo a la familia debe ser durante todos los momentos del transporte mientras se aplique el programa Stable. Inicialmente, en el periodo de estabilización, si la mamá está tranquila y está en buen estado, se le puede llevar a la sala de neonatos a que vea a su hijo previo al transporte. De lo contrario, se puede hacer que el personal le acerque el bebé hasta donde ella está brevemente para que ella lo vea. Se puede considerar diferir el manejo analgésico hasta después de que la mamá conozca a su bebé, eso en un común acuerdo entre el médico y el paciente, teniendo en cuenta que el analgésico puede interferir con la capacidad de la madre de recordar al recién nacido. Cuando se dirija al neonato, diríjase por su nombre y en el momento de referirse a él con la madre, dígale que es su hijo, de tal manera que ella lo sienta como propio. Adicionalmente, asegúrese de usar el género correcto cuando se refiere al neonato. Ofrezca llamar a personas que le brinden apoyo emocional a la pareja, ya sea el sacerdote, el pastor, sus amigos o familiares. En el momento en el que llega el equipo de transporte, esté seguro de acompañar al equipo a hablar con los padres sobre la condición del paciente y la conducta a seguir. Esto va a permitir que usted le explique claramente a los padres todas las conductas a tomar. Adicionalmente, tiene que estar listo para tener que repetir explicaciones en caso de no ser entendidas. Si llega a haber una barrera de lenguaje, evite utilizar miembros de la familia como intérpretes. Es preferible que se contacte con alguien de experiencia en el ámbito médico. Póngase de acuerdo con el equipo de transporte para usar los mismos ejemplos de tal forma de no generar confusión entre la familia y el equipo médico. En el momento de referirse a los familiares acerca del bebé, es importante destacar las características positivas del bebé. Entonces, si el niño se ve bien nutrido, recálquele a los padres que el niño tiene un buen tamaño y felicítelos por ese logro. Es importante en este punto en el que llega el equipo de transporte dar información a los padres sobre el hospital al que va a ser trasladado su hijo y el médico que los va a atender en lo posible. En el momento en el que se vaya a dar una mala noticia en el hospital comunitario, es importante estar presente para servir de apoyo de una forma empática. Hay que también averiguar si la mamá pretende amamantar al bebé y en caso opuesto orientarla para que se extraiga la leche lo antes posible, evitando complicaciones. Siempre trate de facilitar la comunicación entre los padres y el personal de la UCI neonatal que va a atender a su hijo. En la UCI neonatal es importante nuevamente abordar los sentimientos de los padres, teniendo en cuenta que tanto hombres como mujeres se pueden enfrentar al estrés de una forma diferente. Usualmente los padres no verbalizan tanto sus pensamientos y sus emociones como la madre. Sin embargo, es importante que en este momento usted anime a los padres a que se comuniquen entre ellos. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que hay que incluir a los padres e involucrarlos activamente en la toma de decisiones. Finalmente, es importante explicar a los padres la condición del paciente con términos muy claros, de tal forma que ellos entiendan la condición. Siempre apoyar y no juzgar, ser empático.